Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, sábado. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Yo estoy fascinado de todas las lecturas de esta semana con el tema de Macabeos. Y la verdad es que como ahora 8 días estuve tan interesado la semana pasada del tema de la sabiduría. Qué temas tan impresionantes y tan bonitos los que tocamos todos los días en la Biblia, y en esta semana lo de Macabeos ha sido impresionante. Simplemente quedo anonadado de la grandeza de Dios y de cómo uno puede ir al Santísimo y ver el esplendor de Dios ahí en el Santísimo y decir: Dios mío, tantas cosas que tú has tenido que vivir y presenciar con la raza humana durante tantos siglos. Simplemente quedo asombrado de ti. Es una cosa impresionante lo que yo reflexiono cuando estoy frente al Santísimo. Hoy vamos a terminar, digo yo, no sé si el domingo comenzaremos un nuevo episodio de otra cosa, del libro de Macabeos. Creo que hoy termina. Por eso es que es tan importante que leamos estas lecturas y nos demos cuenta de qué se trata. Voy a empezar entonces, pero entonces persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Macabeos 6, del 1 al 13. Por el daño que hizo en Jerusalén, muero de tristeza. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte. Cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaída, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, que en otro tiempo había sido rey de Grecia, Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que tuvo una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que habían allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, rey Antíoco declara la guerra a los israelitas. El primer día, lunes, yo no lo leí. El segundo día, Eleazar. Querían que comiera carne de cerdo y renegara de Dios, que porque tenían que adorar al rey, a lo que el rey Antíoco ordenaba, y tenían que doblegar sus rodillas y adorar al rey Antíoco, y tenían que comer carne de cerdo, que estaba prohibido por la ley de Moisés, pero para el rey Antíoco, el que comiera carne de cerdo lo adoraba a él. Y Eleazar dijo no. Al otro día leímos el caso de la mamá con sus 7 hijos. Cómo el rey Antíoco ordena de que si esta mamá
alaba con sus hijos, alaban el nombre del rey, él les perdonaría la vida y les daría hasta tesoros y riquezas y les pondría en grandes puestos y todo. Y la mamá alienta a sus hijos a que no dobleguen a Dios ante Antíoco, sino que sigan adorando a Dios sobre todas las cosas, adorando la ley y los mandatos que Dios ordenaba. Y los 7 hijos prefirieron morir a caer en lo que Antíoco ordenaba. Y al otro día otro, es que se me escapa el nombre del otro, Matatías con sus 3 hijos, también fueron los emisarios del rey a que él doblegara rodillas y adorara a Antíoco. Y Matatías dijo con sus 3 hijos: jamás lo haré, jamás doblaré las rodillas ante el rey Antíoco, rey perverso, y dejaré yo las buenas costumbres y los mandatos de Dios. Y por eso terminó matando a un judío que iba a traicionar a su pueblo y mató al emisario del rey, y él luego habló con su pueblo y les dijo: el que quiera seguirme, que me siga, pero nosotros vamos a seguir guardando las costumbres, mandatos, normas, decretos que Dios nos ordena a través de la ley de Moisés. Y se fueron para el monte. Y ayer leíamos a un tal Judas Macabeo, que tenía tan solo 3.000 hombres y se le venía encima un tal Lisias, que era un general de Antíoco, y venía a atacarlo con más de 60.000, con alrededor de 60.000 más 5.000 en caballería, y él no tenía sino 10.000 hombres. Pero él imploró a Dios, le rogó a Dios y le dijo: así como tú le diste fuerza a David contra Goliat y lo destruiste, así como los filisteos cayeron en manos de yo no sé quién, y porque tú, Señor, lo permitiste, ahora yo invoco tu nombre para que me ayudes ante esta guerra, ante esta situación contra Lisias. Y se enfrentaron contra Lisias y los hicieron huir, mató a más de 5.000, y Lisias, dándose cuenta de que eran hombres aguerridos, que preferían morir antes de doblegar rodillas, prefirieron huir. Y luego hoy nos presentan ya el último capítulo, digo yo, de Antíoco. Por fin conocimos a Antíoco. ¿Quién era? Hombre ambicioso, hombre cargado de poder. Y aquí dice esta escritura que él, sin necesidad, se fue para atacar a ellos. Mire lo que dice acá. Antíoco fue allá intentando poner cuantos atacarle, pero yo le había presumbrado. Entonces llegó un persia, dice ahí, dijo un cabello de un ejército poderoso había huido ante él el botín, sintiéndose fuertes con las saqueados a los barcos, levantando en torno a bendito sea Dios, que pertenecía al oír el informe del gran como quería. Se me escapó, se me fue por ahí está, para no tener que leerlo todo nuevamente. El caso es que él dice: me puse a atacar a Jerusalén y a Israel y a quedarme con las ofrendas, el altar del templo, a destruir el altar del templo y montar yo un altar mío allí y traerme las cosas de oro del altar. Y ahora veo que Dios me castiga por mi forma de actuar. No debía haber hecho eso. Se metió con Jerusalén, se metió con Israel, y por eso Dios termina haciendo arrodillar al pobre Antíoco. Mire que al final hasta nosotros, después de leer esta historia, casi que nos da pesar del pobre Antíoco. Casi, voy a decir que casi, porque es verdad, es casi que nos da pesar. Y dice aquí así: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea sin motivo. Solamente por capricho, por soberbia, por prepotencia, me metí yo para que me adoraran a mí y luché contra ese pueblo en vano. Así pensaba Goliat, que no le temía a Dios. Y aquí Antíoco hace lo mismo.
solo me metí contra ese pueblo sin motivo, solamente por exterminarlos, solamente por aniquilarlos, solamente por querer hacer lo que yo quisiera, y ahora se me viene encima todo esto a mí. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Reconozco que por esto me han venido estas desgracias. Reconozco que por esto me han venido estas desgracias. Se metió contra el pueblo de Dios. Elíasar no dobló rodillas. La madre de sus 7 hijos no dobló rodillas, se sostuvo. Matatías con sus hijos y sus parientes no dobló rodillas, se sostuvo. Y Judas entró a acabar antes contra el ejército de Antíoco, y ahora Antíoco quedó prácticamente solo. Muero en un país extranjero y triste. Y los niños matan, los niños de las 7 mujeres, de la madre, los 7 niños. Ojalá ustedes se leyeran ese capítulo. Usted nos puede destruir, usted nos puede acabar, pero nosotros iremos al reino de Dios. Pero tú no irás, Antíoco, tú no irás, recibirás el castigo de Dios por la maldad que has cometido. Por eso le digo que casi que nos da pesar del pobre Antíoco, porque lo que se le viene a él es algo duro. Todo hombre, toda persona que actúe con arrogancia y soberbia en este mundo y no doble rodillas ante Dios, le va mal. Mal. Y pensemos en un personaje muy terrible que tuvimos aquí en Colombia, Pablo Escobar. Y pensemos en todos esos hombres de las FARC, hombres terribles que mataron y mataron y mataron y secuestraron y mataron y humillaron pueblos enteros durante muchas generaciones y murieron. ¿Dónde van a estar? Si no se arrepintieron, están en el infierno. Vamos a leer el Salmo, Salmo 9, 2, 3, 4, bueno, es un resumen. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Ese es Dios. Ayer yo les decía a ustedes, así como Judas Macabeo imploró a Dios que le diera fuerzas, sabiduría para aniquilar a ese ejército que acampaba contra él, y cómo Dios lo ayudó. Así les pedía yo a ustedes ayer que si tenían alguna dificultad, algún problema, vayan al Santísimo, pídanle a Dios y Dios en su debido momento les ayudará. Pero ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas ante Dios, sentirnos insignificantes ante Dios. No soy digno de estar ante tu presencia, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lucas 20, 27, 40. No es Dios de muertos, sino de vivos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados. Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver este evangelio con Antíoco o con el Salmo? ¿Cómo los relaciono? Sabiendo que yo siempre he dicho que las tres lecturas, la Iglesia Católica siempre nos deja un solo mensaje. Lo que se dice en la primera lectura, en el Salmo o en la segunda lectura y el Evangelio, tienen un solo mensaje, una sola idea. Y aquí, ¿cómo relacionamos esto? Le preguntan al Señor una historia. Venga, Moisés nos deja en la ley que si una mujer se casa y su marido muere y no tiene hijos, se debe casar con el segundo hermano. Y son 7 hermanos. Y así sucesivamente se casó con el segundo, no tuvo hijos, se casó con el tercero, no tuvo hijos, y así los 7 vivieron con ella, pero no tuvieron hijos. Pues terminó dándonos cuenta que la mujer era estéril. Pues si se casa con 7, tiene relaciones con los 7, se casa con ellos, terminamos dándonos cuenta que esa mujer era estéril, porque no fue capaz de procrear, de engendrar hijos. 2. La ley de Moisés era muy sabia en esa época. ¿Qué era lo que él decía? Para no desamparar a una mujer, porque la mujer no tenía valor, para no desamparar a una mujer que depende exclusivamente del marido, entonces para no desampararla, si el marido se le llega a morir, entonces y no tiene hijos, porque si tiene hijos, pues el hijo va a responder por la mamá. El niño va a responder por la mamá, entonces no necesita casarse. Pero si ella no tiene hijos, para no desamparar a esa pobre mujer, entonces se va a casar con el segundo hermano. Y si no, se casa con el tercero, pero esa mujer no la vamos a desamparar. Era la ley sabia de Moisés, proteger a la mujer, porque la mujer no tenía sin ningún valor, no podía trabajar, dependía exclusivamente del hombre. Entonces por eso Moisés crea esa ley, para que la mujer no quedara desamparada. Pues bien, la historia que le ponen los saduceos aquí es esa. Mueren los 7. ¿A quién le va a corresponder esa mujer cuando venga el día de la resurrección? Y aquí es donde Jesús responde, que ya ustedes conocen esa respuesta. Así no es en el reino de los cielos. Y cuando Él dé esa respuesta, entonces le voy a hacer esta pregunta, le voy a poner esta inquietud a los hermanos separados. Se la voy a poner para que lo entiendan. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, bueno, participan de la resurrección. Los hermanos separados se rasgan las vestiduras aquí en la tierra, pensando con lógica humana, con sabiduría humana, y no ponen sus fuerzas en la sabiduría de Dios. Por eso, cuando se llega el momento de que nosotros les decimos que hay que ir a confesarse con un sacerdote, ellos, con su sabiduría y lógica humana, dicen: ¿cómo se le ocurre? Si él es un hombre igual que yo, un pecador, ¿cómo se le ocurre? Él no tiene potestad en el reino de los cielos para perdonar pecados. Y cuando les hablan de la Eucaristía: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y cuando levanta el pan, dice: este es mi cuerpo. Cuando levanta el vino, dice: esta es mi sangre. Y es pura sabiduría de Dios, sabiduría divina. Pero para esos hombres, pastores y protestantes, esa espiritualidad no cabe en la lógica humana. Eso no cabe. ¿Cómo que en ese pedacito de pan, hostia, cabe el cuerpo y la sangre de Cristo? Eso no es lógico. Y entonces no logran entender el reino de los cielos. No logran entenderlo, porque le meten sabiduría humana a las cosas de Dios. Y esa es la riqueza que nosotros los católicos tenemos.
¿Cuál es la riqueza que nosotros los católicos tenemos? Están en las palabras que Jesús le dijo a Tomás. Porque has visto, has creído. Dichoso los que sin necesidad de ver o tocar, creen. Creen por fe. Si Jesucristo dice acá que esa mujer ya no se va a casar o se va a encontrar en el reino de los cielos con sus 7 maridos, ¿sabe qué hacemos nosotros los católicos? Mande, Señor, que si es así, así es. No más. Nosotros no nos ponemos a rasgarnos las vestiduras a imaginarnos que eso es lógico, que eso no es lógico, que eso es mentiras, que eso no. Si el Señor lo dice, el reino de los cielos es así. ¿Quién nos puede mostrar el reino de los cielos cómo es? Jesús. ¿Cómo nos lo está mostrando? Aquí nos está mostrando el reino de los cielos. Para los que dicen que no creen en el cielo, que el cielo no existe, que el infierno no existe, aquí nos lo está mostrando. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección, son como ángeles, participan en la resurrección, están en el reino de los cielos y allí serán como ángeles. Nos está mostrando el reino de los cielos y nosotros los católicos creemos, sencillamente le creemos a Jesús. No nos ponemos a divagar ni a decir bobadas, ni a creerle a un pastor que con su sabiduría humana y lógica humana cree tener la razón, pero que desafortunadamente el demonio le ayuda a los malos católicos a que le crean al pastor y renieguen de Cristo. Hoy nos están enseñando eso, que las cosas en el reino de los cielos se cumplen y el que vaya para el cielo, se va para el cielo. Siempre y cuando dice acá esto, que ya ustedes lo escucharon. Dignos de la vida futura. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir. Y Dios nos muestra que hay personas dignas de la resurrección. ¿Quiénes? En Macabeos atemos la historia. Elíasar, hombre de 90 años, que no renegó de la palabra de Dios y se sostuvo, y que si moría, moría en el nombre de Dios y le daba un buen ejemplo a los jóvenes, y murió, pero se entregó a Dios. Hombres dignos de la resurrección. La mamá con sus 7 hijos no renegaron, se sostuvieron en la ley, se sostuvieron en los mandatos de Dios, murieron y están gozando de la resurrección. Matatías y sus hijos, y sus 3 hijos y sus parientes, no renegaron, se sostuvieron en la ley de Dios, murieron y están gozando de la resurrección. Y Judas lucha por sostener lo que Dios le había enseñado y construye nuevamente el templo y desbarata el altar que el rey Antíoco había construido y arma un nuevo altar y ofrece sacrificios de alabanza a Dios. Muere en dignidad a Dios porque no renegó. Ahora empatémonos en este tiempo. En este tiempo, Jesucristo dice: yo sacrifico mi vida como el Cordero de Dios para salvar el mundo. Y por eso cuando Él levanta la copa, el pan, en la última cena dice: esta es mi carne, que será entregado por vosotros. Y luego levanta la copa de vino y dice: esta es mi sangre, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y nosotros respondemos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Eso es, todo el que esté digno de la resurrección, resucitará. Y todo el que está en la Eucaristía dignamente, recibiendo la Eucaristía dignamente, resucitará.
Pero los hermanos separados que reniegan, que eso no es verdad, que eso no es sino alabar a Dios y aleluyarlo y glorificarlo y cantarle y bailarle y de todas estas cosas, no resucitarán, porque no son dignos de la resurrección. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Y jamás un protestante, siguiendo una doctrina, va a ir a donde un sacerdote a confesarse, a menos que Dios le dé la oportunidad de arrepentimiento, se arrepienta de ese pecado de apostasía y regrese al redil y vaya a la Eucaristía, vaya al confesionario y se confiese. Esto que yo estoy diciendo es terrible, tan terrible que Antíoco se dio cuenta de las brutalidades que cometió mientras tuvo poder. Y ahora, cuando ve que la muerte está cerca, siente morirse en tierra extranjera. Véalo, aquí está. Y esto le va a pasar a los hermanos separados, a los malos católicos y a los que no reconocen a Cristo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Si un protestante no se arrepiente de su pecado de apostasía y regresa al redil que es la Iglesia Católica, no será salvo. Eso yo lo estoy diciendo con toda la seriedad del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.